Moltes gràcies per ser aquí i també agrair moltíssim aquest projecte de la Laia, la Nora i d'en Dani, que és un projecte que ja n'hem parlat en ocasions i que avui inaugurem. És un projecte que per part nostra del centre farem un acompanyament al llarg d'aquest any, que sigui molt profitós i que passi a diferents escenaris. Aquesta és una sessió aquí, però que el gruix pot ser que passi en col·laboració amb altres centres també, en altres llocs del territori, i era una de les qüestions que també ens interessava més, a part de, evidentment, parlar d'aquest malestar, aquest mal d'estar, aquestes polititzacions que se'n fan, etc., i que ara us explicaran ells. Per tant, moltíssimes gràcies per tenir l'oportunitat d'acompanyar aquest projecte. Molt bon dia. En primer lloc, solament volíem comentar-vos, tant jo mateixa com els meus companys i companyes, agrair-vos la vostra assistència i sobretot agrair totes les persones que formen part d'aquesta jornada, que estaran amb nosaltres. De fet, tant les persones que participareu de manera directa com tots els que esteu aquí assistents, molts de vosaltres també artistes vinculats amb diferents projectes, molts tenim vincles, som com una família i aquesta calidesa també per nosaltres és molt important al llarg d'aquest projecte que desenvoluparem. Jo volia dir dues idees abans de passar la paraula a la Nora Encarola, que ens parlarà una mica més del projecte, i també al Daniel Gasol, que ens parlarà una mica de la jornada d'avui. És una mica el nostre punt de partida, que és aquesta voluntat d'aprofundir en aquestes altres maneres de gestionar el malestar. El Santiago López Petit, que és un pensador i membre d'Espai en Blanc, amb un text ja de fa uns anys, el volia citar, Los espacios del anonimato, una apuesta por el querer vivir, ens parlava d'aquesta societat on impera aquesta sensació d'impotència, on ens comenten com hem de pautar, com hem de modelar les nostres vides, i pensava de com davant d'aquesta sensació d'impotència també hi ha aquesta aposta pel combat de l'existència i aquesta aposta una mica per voler polititzar el malestar. Uns anys més tard, quan nosaltres tenim els pressentiments, hi ha un pressentiment, ja sabeu, aquestes fulles d'agitació, us n'he posat una a l'entrada per si alguna de les persones que tot just veia les diferents fulles amb també el No tinc forces per rendir-me, va haver-hi un que a mi em va colpir especialment, que parlava del si no hi ha res a fer, si ens diuen que no hi ha res a fer, llavors tot està per fer. A mi em va impactar de manera molt directa, d'una manera molt íntima, i veritablement a partir d'aquesta politització del malestar, d'aquesta consciència, d'aquesta vinculació entre lo individual i lo col·lectiu i lo polític, és el nostre punt de partida, que també volia agrair a la Nora que ens convidés al Daniel i a mi a participar, a pensar conjuntament sobre aquesta gestió del malestar. En una societat on ens diuen com ens hem de relacionar amb un malestar que és tractat d'una manera individualitzada, però en moltes ocasions és sistèmic, nosaltres pensem que la creació és un instrument molt útil per donar forma a aquest malestar, per poder també posar sobre la taula, visibilitzar, llançar preguntes i, sobretot, i jo crec que una de les premisses essencials que a tots ens afecten és aquest deixar-nos tocar, deixar-nos afectar, de com ens interpel·la a tots nosaltres, les diferents propostes que sentirem al llarg de la jornada, moltes de les propostes que vosaltres també podeu comentar i d'una manera directa compartir amb tots plegats. Res més, agrair moltíssim la vostra presència i animar-vos a que sigui veritablement una jornada compartida. Res, serem breus perquè tenim una jornada llarga, molt intensa i a més colpidora. Aquest projecte, abans de parlar del projecte voldria, ja ho ha dit la Laia, però agrair molt al Jaume Reus d'haver acollit aquest projecte, perquè és un projecte molt obert, és un projecte que té inici però no sabem qual serà la sortida i qual serà l'acabament d'aquest projecte. És un projecte que té voluntat no comissarial en absolut, però sí una voluntat de recollir
tot el que s'està fent, tot dins de l'àmbit català, en principi, tot el que s'ha fet els últims anys, el que s'està fent, i posar-lo en debat, posar-lo sobre la taula, crear un espai de trobada, que ja existeixen molts espais de trobada, però intentar fer un recull una mica més exhaustiu d'aquests projectes que s'apropen a la creació i, com ha dit molt bé la Laia, s'apropen a la creació per donar una sortida diferenciadora, per gestionar aquest malestar producte la majoria de les vegades de la pròpia societat neoliberal dura i que d'alguna manera comporta o genera aquest malestar i que les úniques opcions que tenim normalment són medicamentoses o narcotitzants a nivell de televisives o inclús ara cada vegada més tecnològiques, donar una sortida a aquest malestar creant subjectes actius, subversius i que puguin donar resposta a aquesta situació en la que ens trobem. Aquest projecte és un projecte de llarg recorregut. Diem llarg recorregut perquè hi ha molta feina feta, hi ha molta feina a fer. Nosaltres, la Laia, en el seu espai de recerca, ho està treballant fa molt temps. El Daniel des del seu espai curatorial, jo mateixa des de l'espai creatiu, i tota la gent que confluirà en aquest projecte durant tot l'any, intentarem posar-nos en comú i compartir les intencions i les expectatives. El projecte té 3 potes o 3 eixos, per dir d'alguna manera. Aquest primer eix és aquesta jornada, que el Daniel nos explicarà una mica l'estructura de com està pensada. Aquesta jornada que és posar en qüestió l'estat de la qüestió de com què és el que tenim sobre la taula. Hem escollit projectes que nosaltres creiem emblemàtics, amb un inici filosòfic de l'Amador Fernández Sabater, al que li agraïm molt la seva presència. A partir d'allà, a la tarda, tindrem a 3 artistes, 2 artistes i un col·lectiu, a Virginia García del Pino, Rufino Mesa i el col·lectiu En Medio, que començaran treballant en un taller i que participaran de la segona part del projecte, que és una part que nosaltres li diem de producció, perquè els 3 produiran un projecte al llarg d'aquest primer semestre. Aquests projectes es presentaran en espais que estan col·laborant amb nosaltres. Tenim, per sort, la complicitat d'espais com Bòlit de Girona, el Centre Maristany, Camp Manyer i altres espais que ara mateix amb els que estem treballant. I per altra part, nosaltres com a acompanyants estarem recollint material creatiu, curatorial, d'investigació i farem entrevistes per confluir en una última part, que serà una part expositiva, per dir d'alguna manera, una mostra que recollirà tot aquest material. Serà una mostra, una exposició, bàsicament d'arxiu, i tornarem una altra vegada a plantejar-nos el debat per veure l'espai en els que tenim davant. I finalment tenim previst la possibilitat també que en aquesta última part hi hagi una persona que ens doni una visió d'aquest tema o d'aquestes qüestions en un sentit més internacional, no tant de l'àmbit territorial nostre. Aquest és el projecte, com veieu, molt obert,
que també tindrà un apartat que serà una publicació digital, que també estarà oberta i que tenim d'una manera molt especialment interessada en fer un recull de tot el que s'està fent perquè sigui un material de treball i un material perquè tothom pugui accedir. Passo la paraula al Daniel perquè ens expliqui una mica com està prevista la jornada. Gràcies a tots per venir i gràcies a en Jaume, a Santa Mònica, a la Nora i a la Laia, que estan sent grans companyes. Amb aquestes jornades volem donar el tret de sortida al projecte Polititzacions del Malestar, amb el que pretenem iniciar diversos diàlegs entre creadors que aborden el malestar sistèmic des de diverses perspectives. Ens ha interessat molt aquest punt. Com ja s'ha comentat, el malestar sistèmic és una cosa que ens afecta a totes i a tots i les emocions que sofrim o que estem sentint i que sovint també tendeixen a individualitzar-se, i generar aquestes jornades també ens ha possibilitat el fet de posar en comú una cosa de les que tots en major o menor mesura patim, i no per voluntat pròpia moltes vegades. Els gestos de compromís amb els que cada artista o col·lectiu afronta aquesta realitat volen traspassar les limitacions per tal de trencar aquesta dimensió individual de la que parlem i compartir entre tots i totes de quina manera estem canalitzant aquest malestar sistèmic del que volem parlar amb aquest projecte. Ens interessa plantejar diverses òptiques per entreveure quin és el ventall o quines són les altres formes d'actuar que tenim i quines són les alternatives a les quals s'ofereixen habitualment, canalitzant els estímuls de com fer i com troben els processos creatius i la potencialitat terapèutica de la creació, de la qual aquí estem avui per parlar-ne i per compartir i per posar en diàleg sobre la taula. Compartint aquest compromís que tan important és per nosaltres, per tots els creadors, sigui des del llenguatge que tinguem, de la subversió. Tal com l'escriptor Julián Marías diu, el destí no consisteix en allò que tenim ganes de fer, més bé reconeix i queda clar que hem de fer el que hem de fer. Iniciar aquesta jornada posant sobre la taula el treball i sobretot la forma de treballar d'aquests creadors, quina és la manera que tenen d'elaborar i de gestionar aquests malestars, l'entenem des del terme de creador molt ampli de la paraula, des del terme més ampli de la paraula, i ens ha dut a convidar professionals en els que avui posem en diàleg per pensar fissures, l'eficàcia simbòlica de la creació com a forma de gestió i d'autogestió, posant sobre la taula processos que actuen sobre la dimensió simbòlica de la construcció de la realitat del nostre context. I ara, en tot cas, dono pas a la Laia perquè presenti l'Amador i tot seguit començaríem amb aquestes jornades. Com ja hem esmentat prèviament, per nosaltres és un autèntic privilegi tindre amb nosaltres l'Amador Fernández Sabater perquè és un referent tant per tota la seva producció de pensament com pel seu activisme, pel seu compromís. Justamente comentándolo con él, ¿no? ¿Cómo presentamos una persona que trabaja pero en tantas direcciones, ¿no? con esta hiperproducción, porque tienes, dispersión, justamente lo mencionábamos con Mercedes, ¿no? O fecundidad, ¿no? Que también es otra palabra muy bonita. Es como mencionamos, ¿no? ¿Cómo lo presentamos? Bueno, como un investigador independiente, como editor de Acuarela Libros, también como una persona que ha trabajado directamente desde la práctica del activismo, que ha estado vinculado directamente, ¿no? con el medio, con Espai en Blanc, con varias de las propuestas, ¿no? que tendrán lugar a lo largo de la jornada de hoy. Y quería citar algunos de sus textos claves también para entender cuál es esta vinculación directa, ¿no? entre el pensamiento, entre el activismo, la práctica de este acompañamiento de tantas realidades. Justamente él mencionaba, ¿no? la importancia de su experiencia con la red de afectados tras el 11M, el atentado del 2004, y él escribió un texto, Red Ciudadana tras el 11M, cuando el sufrimiento no impide pensar ni actuar. Es muy interesante esta perspectiva desde la desvictimización, otra manera de ocupar esta realidad, su implicación directa evidentemente con el 15M, toda su
prolífica actividad en el diario, en el blog del Público, en el blog del diario, sus infinitas conversaciones que también están transcritas en un libro, que también es muy importante también de mencionar. Las tenemos online, las tenemos en la publicación Fuera del Lugar, Conversaciones entre crisis y transformación. Otros libros interesantes de mencionar del autor Filosofía y Acción, y de su múltiple, ¿no?, producción, una propuesta que yo creo que es especialmente sugerente por lo que estamos trabajando hoy, es lo que comentabas de la nueva publicación, la nueva revista Alexia, ¿no?, de estos otros modos de pensar, de habitar, de mirar, y un poco a partir de esta relación entre el pensamiento, entre el activismo, entre la creación, porque has estado relacionado directamente, activamente con diferentes colectivos, pues queríamos proponerte que nos dieras un poco, que compartieras con nosotros tu periplo, ¿no?, por estas ideas, o un cachito de él, porque ya sabemos que verdaderamente son muchas cosas las que estás trabajando. Infinitas gracias por estar con nosotros y venir desde Madrid. Bueno, pues muchísimas gracias por esta presentación, por la invitación, también, bueno, por el esfuerzo de venir esta mañana fría a hablar sobre eso, sobre malestares, o qué hacemos con nuestros malestares. Un dato simplemente, digamos, de lo que comentaba Laia en la presentación. Este libro que publicamos sobre la experiencia de afectados por el atentado terrorista de 2004 en Atocha, en Madrid, ¿no?, que es un libro colectivo que nos encargamos un grupo de 5 personas, entre afectados directos, personas que habían perdido un familiar o que habían perdido una parte del cuerpo, y, digamos, gente que nos acercamos a esa experiencia porque nos parecía que ahí podíamos todos aprender algo sobre cómo elaborar el sufrimiento de una manera no victimista, ¿no?, sino todo lo contrario. Es un libro que se llama Red Ciudadana tras el 11M, cuando el sufrimiento no impide pensar ni actuar, que está por ahí en la red, a disposición. Bueno, y esta experiencia y la elaboración de este libro ha sido como de alguna manera mi escuela para pensar todo este tema de eso, de la elaboración del sufrimiento, de la elaboración del sufrimiento de modo no victimista, de modo no vengativo, etcétera, ¿no? Cuando sanar tiene que ver con la recuperación de la autonomía, cuando hay un proceso de desvictimización y de elaboración, o otra, digamos, de un sufrimiento tan fuerte, en este caso, como ser víctima de violencia política, ¿no? Bueno, por deciros que es un libro colectivo y que es de ahí un poco donde yo he aprendido todo, lo que os puedo aportar hoy también. Luego, por supuesto, a mí me apasiona la filosofía, me apasiona el pensamiento, la filosofía contemporánea, entonces intento, digamos, apropiarme de todas las herramientas filosóficas que pueda para pensar cosas que tienen más que ver con la experiencia, ¿no? Experiencias de vida, como estas prácticas colectivas, como la de la red de afectados, cosas que nos pasan, que pasan, etcétera, ¿no? Mi uso de la filosofía es algo un poco instrumental en este sentido, ¿no?, de que yo intento pillar, sin mucho rigor académico, pillar, digamos, saquear en el ámbito de la filosofía herramientas que puedan ser útiles para pensar lo que hacemos, para pensar lo que nos pasa y para pensar las prácticas con las cuales intentamos empujar, pues, otros destinos y así, ¿no? Entonces, bueno, por situar un poco, porque hoy voy a hacer como una perspectiva algo más general, un poquito más desencarnada, pero por de alguna manera confesaros que lo que está por debajo de esta reflexión más filosófica, más general, quizá un poco más desencarnada, pues es haber vivido esta experiencia de acompañamiento de los afectados del 11M, ¿no? Yo mismo cuando escribía, pues no sé, bueno, me ha salido algo así un poco como más globalizante, digamos, que a mí mismo me daba un poco de vergüenza, incluso lo estaba escribiendo y no sé qué, y hablaba de Trump, del Brexit, y digo, pero bueno, ¿qué sabré yo de todas estas cosas, no? Pero bueno, me ha salido algo más así, digamos, como un marco un poco amplio,
que os lo propongo con una cierta ironía, digamos, porque desde luego me chirría y me da cierta vergüenza ocupar como el lugar ese del filósofo, del intelectual que sabe un poco que sabe de todo, ¿no? Sin haber estado en los sitios, pero ya sabe hacer una interpretación de qué pasa con Trump o con el Brexit. Entonces de repente yo me he encontrado escribiendo un poco así, pero bueno, también os quería confesar así como mi distancia irónica con respecto a estos discursos más generalistas, ¿no? Pero bueno, os lo propongo como una perspectiva para pensar políticamente esta cuestión del malestar. Bueno, y empiezo. Quería empezar por una historia que me he encontrado en el último número de Le Monde Diplomatique, la revista de pensamiento crítico francesa, una historia que me ha parecido muy interesante y que resumía como historia, con toda la potencia que tiene una buena historia, muchas de las cuestiones que os quería plantear yo hoy, ¿no? La cuenta un tipo que yo no conocía, se llama Willy Pelletier, que ha sido durante mucho tiempo un activista en organizaciones antirracistas pertenecientes al ámbito de la extrema izquierda y en lucha constante contra el Frente Nacional, de Marine Le Pen, ¿no? El artículo se llama Mi vecino vota al Frente Nacional. Bueno, Pelletier narra diferentes movilizaciones en las que él ha estado involucrado, diferentes acciones, diferentes textos, ¿no? Contra el Frente Nacional, ¿no? Que sin embargo, como él mismo admite, no han impedido durante todos estos años al Frente Nacional crecer, ¿no? Al Frente Nacional crecer hasta el punto de ser hoy pues, una posibilidad, digamos, de gobierno, ¿no? Es decir, todas estas acciones no han impedido al Frente Nacional ser un gestor y un instrumentalizador muy eficaz de los malestares contemporáneos, ¿no? Retrospectivamente, Pelletier pone un punto de duda, de autocrítica, en toda esta serie de acciones, de movilizaciones, etc. Porque viene a decir que de alguna manera en estas acciones, en estas manifestaciones, siempre estaban la misma gente. Es decir, eran acciones de grupos sociales muy autorreferenciales, muy homogéneos, en cuanto a los lugares de vida, en París, cuando los votantes del Frente Nacional, pues digamos, muchos son de la periferia de París o más allá de la periferia de París, muy autorreferentes en cuanto a sus lenguajes, en el lenguaje que utilizaban, en cuanto a su medio social, etcétera, ¿no? Bueno, él llega a decir, realmente yo creo que en todo lo que hicimos jamás nos cruzamos con un solo votante del Frente Nacional. Es decir, no hubo, digamos, ningún proceso en el cual uno pudiera estar en mezcla con un votante del Frente Nacional, ¿no? En tensión, en mezcla, y de hecho dice, yo creo que jamás había conocido un votante del Frente Nacional, ¿no? Tiene que ver con estos mundos un poco burbuja que hoy habitamos, en los cuales de repente pues, gana las elecciones Rajoy o Trump o el Brexit y por ejemplo, mi timeline o como se llame en Facebook se llena de gente que dice, oye, ¿cómo ha podido pasar esto, ¿no? Y es porque, bueno, la mayoría digamos, vivimos en compartimentos estancos, en burbujas y un montón de gente, pues, nos pasa lo que a Pelletier, ¿no? No conozco ni a un solo votante de esos que han votado a la opción incorrecta y, por tanto, desconozco absolutamente sus razones o sus motivaciones, ¿no? Bueno, y de hecho Pelletier viene a decir que su relación con esos votantes del Frente Nacional muchas veces se daba bajo, digamos, la forma de la superioridad moral, ¿no? Es decir, esos que han votado Frente Nacional, pues no es más que un acceso de estupidez o de ignorancia o de brutalidad o de racismo, ¿no? Es decir, un juicio, antes que intentar interrogarse o pensar nada, un juicio, digamos, de superioridad moral con respecto a las personas que habían votado Frente Nacional, ¿no? Lo que se llama la superioridad moral, que es un mal así muy fuerte dentro de la izquierda, sobre todo, ¿no? Pelletier se medio jubila del activismo, cuenta, y se va a vivir al campo con su pareja, ¿no? Y conoce casi por primera vez, ya os digo, a un votante del Frente Nacional, un vecino en el campo que se llama Eric, que es un trabajador especializado en ensamblaje industrial y que trabaja allí en una pequeña empresa, aunque luego intenta también acceder a una granja, etc., ¿no? Se hacen muy amigos antes de que él también sepa que es votante de Marine Le Pen, ¿no? Y bueno, un día, algo borrachos, como dice Pelletier, lo confiesa, pues Eric le dice, bueno, pues yo voto a Marine Le Pen, ¿no?
y, digamos, suponiendo que una persona que viene de París y que tiene un pasado activista, pues, digamos, va a ser un problema para él, ¿no? Como se lo confiesa un poco con el ánimo que da el alcohol, etcétera, como algo así medio vergonzoso, ¿no? Se lo explica así. Dice, mira, se me eriza el vello cuando la escucho. La manera en que habla de los franceses te hace sentir orgulloso. Además, en esta zona, el Frente Nacional ha ayudado a mucha gente. Luego Pelletier en el artículo pasa a describir qué tipo de zona es esa del campo en la que están habitando, y es un contexto muy degradado. Una zona de Francia, digamos, muy degradada, muy abandonada, en la que prácticamente no hay equipamientos, ¿no? En la que prácticamente se han disuelto los lugares de encuentro, que sacan a cada cual de su aislamiento, en la que hay poquísimo trabajo y tasas altísimas de desempleo, en la que los jóvenes se marchan, en la que hay mucha violencia de género, en la que también hay una sensación muy grande de inseguridad y los mismos vecinos se organizan en patrullas securitarias, a pesar de que no hay demasiados robos, es decir, una sensación de seguridad existencial, casi diríamos más que objetiva, ¿no? Y en la cual también hay muchos guetos de gente rica que se mueve sobre todo de París, que compra casas abandonadas, casas de campo abandonadas por quienes ya no pueden habitarlas, y que establecen guetos de ricos, digamos, ¿no? Al final del artículo, Pelletier, digamos, lo concluye así, unas frases que me parecen muy impactantes y que enganchan mucho con lo que yo tenía en la cabeza para contaros. Dice, en el trabajo, Eric considera que no le respetan, que la gente joven no le respeta, ni le escucha. Al vivir allí, en este campo donde viven, inmovilizado en un espacio en decadencia, impotente frente al derrumbe de un mundo que ya no resiste, cuando había podido creer mantenerse adquiriendo una granja y ve, sin embargo, que su territorio se puebla de parisinos, ¿cómo podría Eric sentirse orgulloso? ¿De qué otra manera podría sentirse orgulloso que sintonizando, digamos, con el mensaje del Frente Nacional? ¿Os puedo pedir un poco de agua? Bueno, hasta aquí, digamos, la primera parte. Lo que me he preparado tiene 5 partes. Esta sería la primera, la historia, digamos, de Pelletier, que me parece buena historia porque no es una historia de algo muy desconocido. Yo creo que es una historia que nos puede resonar, que puede ser una historia casi como conocida, que puede resonar en cosas que hemos vivido, que conocemos, que tienen que ver con algo próximo, algo, digamos, experiencias cercanas, ¿no? A mí, por lo menos, me ha resonado mucho así, ¿no? O sea, no la traigo, digamos, porque sea exótica o ajena, sino al revés, porque yo creo que es una buena historia en tanto que concentra experiencias que pueden ser de cualquiera, ¿no? En este segundo punto, yo me preguntaba, a partir de la historia de este Pelletier, si podemos pensar que la crisis, lo que se denomina de 2008 como la crisis, no es solo una crisis económica. No es solo una crisis económica, sino que, y de hecho muchas veces se dice, se le añaden como diferentes continuaciones, ¿no? Una crisis de valores, una crisis de sentidos, una crisis de modelos, etcétera, ¿no? De hecho, bueno, lo que le pasa a Eric, digamos, según nos narra Pelletier, tiene que ver con la ruptura del hilo generacional, con la gente joven, tiene que ver con la desaparición de los lugares de encuentro, o sea, que tiene que ver con lo económico, pero también con lo político, también con lo social, también con lo cultural, también con lo existencial, subjetivo o biográfico. Entonces, si a partir de esa historia no nos da que pensar como que esta crisis que vivimos es más amplia que una mera crisis económica, ¿no? Hay un colectivo que yo sigo mucho, que se llama el colectivo Tikkun, que propone esta fórmula para pensar algo así, una crisis de este tipo que no se reduce a lo económico, sino que es una crisis mucho más amplia, ¿no? Hablan de crisis de la presencia, crisis de la presencia. ¿Qué querría decir crisis de la presencia? Significa que nuestra presencia, nuestro estar en el mundo, ya no está asegurado, ya no está garantizado. Que lo que parecía sólido, lo que parecía asegurado, lo que parecía garantizado, tanto el mundo como yo, empieza como a desintegrarse,
cómo se va desintegrando el mundo de Eric, ¿no? Lo que él conocía, sus referencias, sus lugares, su modo de vida, las referencias que le organizaban en este mundo, ¿no? El sentido de la vida... El sentido de la vida, el sentido de lo real, la consistencia objetiva, subjetiva y la objetividad de las cosas vacila, empieza a vacilar, se tambalea o zozobra, ¿no? Como que es esa palabra tan bonita, zozobrar, que Santi López Petit, que tanto ha escrito sobre el malestar y tan potente y tan encarnado, ha pensado mucho, ¿no? Esta palabra especialmente potente para nombrar lo que nos pasa con el malestar, la zozobra, ¿no? Es decir, por debajo de lo económico, la cuestión del paro, por debajo de los valores, el corte del hilo generacional, por debajo de lo social, la desaparición de los lugares de encuentro, de los equipamientos, lo que está en crisis es, digamos, la facultad de mantenerse erguido ante el mundo, ¿no? De pie ante el mundo, ¿no? El mundo ya no está bajo control, ya no está bajo control. Hay, por tanto, una caotización del mundo y de nuestra relación con el mundo. La crisis de la presencia, según la piensa Tikkun, que tiene desarrollos muy largos con respecto a todo esto, puede ser, no es solamente, digamos, un peligro, no es solamente una amenaza que sufrimos, sino que también puede ser una oportunidad o una ocasión, ¿no? Podemos utilizarla también como oportunidad, como ocasión, como palanca de algo, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que entra en crisis, cuando la presencia se pone en crisis, es la relación muy occidental con el mundo, de este mantenerse en pie ante el mundo, este mantenerse erguido ante el mundo, esa relación occidental, muy occidental con el mundo, esa relación de control, precisamente, en la cual hay una separación entre un sujeto que gobierna el mundo y un mundo que es el objeto a gobernar, ¿no? A gobernar. Esto a escala macro y a escala micro. Lo que entra en crisis con la crisis de la presencia es la crisis de una manera de estar en el mundo que, digamos, se entiende como esta distinción entre un sujeto que gobierna, un sujeto autosuficiente, un sujeto independiente, un sujeto soberano, etcétera, etcétera, y un mundo de cosas, de objetos, de personas, de relaciones, de procesos que está a nuestro servicio, que gobernamos, ¿no? En la relación con la naturaleza, en la relación con los demás, etcétera, ¿no? Entonces es la crisis de una forma muy particular de estar en el mundo. Es la forma de un tipo de presencia que Tikkun llama la presencia soberana. La presencia soberana, nuestra manera de estar en el mundo en tanto que una presencia soberana que mantiene el mundo bajo control, ¿no? No sería, por tanto, de extrañar que sujetos históricos que han sido muy modelados en torno a esta idea, en torno a esta figura de la presencia, la clase obrera blanca, masculina, etcétera, son los que especialmente, digamos, en riesgo, en crisis, cuando este tipo de presencia entra en crisis y, de alguna manera, los podemos encontrar masivamente entre los votantes de Trump o de Brexit o de Frente Nacional, etcétera, ¿no? Yo creo que no es por casualidad. Por lo tanto, la crisis implica una zozobra muy íntima, muy profunda, y a este tipo de crisis que va más allá de la crisis económica le podemos llamar crisis civilizatoria, ¿no? Una crisis de civilización. La civilización entendida como esa relación muy occidental de mantener el mundo bajo control, de que el mundo es algo a ser mantenido bajo control, ¿no? Que bueno, pues no hay que remontarse a la filosofía ni a Platón ni a Descartes para, digamos, acumular los ejemplos, ¿no? Ni a nuestra relación con lo natural, con el cuerpo, con los demás, etcétera, ¿no? En esa crisis civilizatoria se pone en lo que está en cuestión es nuestra propia relación con el mundo, nuestra manera de relacionarnos con el mundo, con los demás, con los objetos, con las cosas, con los procesos, con nosotros mismos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es peligro y es también oportunidad de una transformación de nuestras maneras de relacionarnos, de estar en el mundo y de relacionarnos con el mundo, ¿no? El malestar que surge de aquí, que surge de la crisis de la presencia, que surge de esta crisis civilizatoria que va más allá de lo económico, que en Tikkun tiene más bien el término de inquietud, ¿no? Una inquietud,
es, por tanto, peligro y ocasión. Ocasión de reinventar otras relaciones con el mundo, ¿no? Bueno. El tercer punto sería una afirmación que, bueno, os digo, una afirmación que lanzo, pero que yo al mismo tiempo también la discutiría o me preguntaría sobre ella, en fin. No tengo una mañana así muy afirmativa de proposiciones fuertes, pero la lanzo, digamos, un poco así performativamente, que sería si estamos entrando en un periodo oscuro. Estamos entrando ahora en un periodo oscuro que sería casi como el reverso tenebroso del periodo que conocimos cuando el malestar, esta inquietud, esta crisis civilizatoria, se elaboró durante años en las plazas de tantas ciudades, no solamente de España, sino también de los países árabes y también de Brasil, Estados Unidos, etc., ¿no? Si estamos entrando en un periodo oscuro que sería como una especie de reverso tenebroso de lo que empezó a pasar a partir de 2011 y que había, digamos, como una elaboración colectiva, emancipadora, más interesante del malestar, ¿no? ¿En qué sentido periodo oscuro? Sería en el sentido de que el malestar, la zozobra, el tambaleo, el no encajar en el mundo, empezaría a estar siendo canalizado por derecha. Empezaría a estar siendo canalizado por derecha. Una derecha que no es la derecha de toda la vida, no es derecha consensual, liberal, democrática, etcétera, sino una derecha paradójica que es establishment anti-establishment, élite anti-élite, incluso capitalismo anticapitalista. Y que de alguna manera pues, el Frente Nacional o Trump o el Brexit, etcétera, nos hablan de esto, ¿no? Una derecha que, digamos, no es exactamente igual que la derecha liberal, democrática, no es exactamente igual que Rajoy, no es derecha sistémica, es sistémica y antisistémica, es una especie de paradoja andante, ¿no? De establishment anti-establishment, de elitismo anti-elitista, etcétera, ¿no? Al menos por ahora en la retórica. Veremos luego cómo eso se concreta en las maneras de gobernar y de hacer política, ¿no? Pero bueno, es muy curioso, como veníamos hablando antes de subir aquí a la sala de la charla, pues un presidente como Trump opuesto a la CNN, a la Fox incluso, que se ha opuesto a él en la carrera electoral, o a los servicios secretos, en fin, son como anomalías, ¿no? Que obligan a pensar, ¿no? Que nos obligan a pensar. Entonces, bueno, Trump, Brexit, Frente Nacional, son procesos precisamente odiados por las fuerzas de la cultura consensual, digamos, del bloque consensual que se ha repartido el mundo durante años, ¿no? Pues aquí eran PP y PSOE, por ejemplo, pero PP y PSOE había en todos sitios, digamos, en bloque consensual, porque no respeta las formas de lo liberal democrático, es políticamente incorrecta, exagera, miente, utiliza de manera populista la imagen del líder, es agresiva, se salta, digamos, lo políticamente correcto en cuanto a lo que dice sobre el sexismo, sobre el racismo, sobre el machismo, etcétera, ¿no? Bueno, estas formas de populismo derechista, digamos así, para englobarlas bajo una sola categoría, aunque sean fenómenos muy distintos, por ahí venía un poco mi rechinar hacia mi propio discurso englobante, digamos, porque habría que pensar cada una en concreto, Trump, Brexit, etcétera. Yo creo que satisfacen dos deseos, ¿no? Ya sabéis que Freud hablaba como de una duplicidad del régimen pulsional organizado por el eros, el orden, digamos, la estabilización de los conjuntos, una energía, digamos, de estabilización, y al mismo tiempo la pulsión de muerte, que sería una energía de desestabilización, de desarreglo, de desorden. Yo diría que el populismo derechista satisface tanto el deseo de orden como el deseo del desorden a la vez, ¿no? Por un lado, en el orden, el populismo derechista es una fuerza, representa la fuerza de la promesa de restauración de una subjetividad estable, o de una subjetividad fuerte, o de una subjetividad soberana sobre el mundo, ¿no? Y de un mundo bajo control.
promete de nuevo pues, que habrá un trabajo, unas fronteras claras con las que podremos gestionar la inmigración que vienen a disolver precisamente las presencias soberanas, en este caso nacionales, promete un lugar en el mundo, juega muchísimo con las imágenes de comunidad, es decir, habla a esta sensación que tiene Eric de pérdida de la comunidad, pérdida del hilo generacional, ruptura de la memoria, los jóvenes no me respetan, no me entienden, no me escuchan, ¿no? Bueno, no hay más que ver, digamos, las grandes consignas de campaña, pues de la de Trump, que es muy conocida, Make America Great Again, ¿no? Hagamos de nuevo grande América, o la del Brexit, que es bien interesante, que es Let's Take Back Control, ¿no? Volvamos a recuperar el control, ¿no? El control frente a un mundo que ya no se entiende, frente a unos poderes que son ajenos, Let's Take Back Control, volvamos, digamos, a recuperar el control. ¿Cómo? A través de la exclusión, de la neutralización, del alejamiento, del apartamiento de eso que nos amenaza, ¿no? Los parisinos, para Eric, los inmigrantes, los refugiados, los mexicanos, la demasiada igualdad de género, ¿no? En cada caso, digamos, hay algo de esto, ¿no? Algo de ese mal que ha venido a desestabilizar nuestra presencia soberana, podemos recuperar de nuevo esa presencia soberana, estable, etcétera, manteniendo fuera el mal, con altos muros, ¿no? Con altos muros, en el caso de Trump, pues digamos, pues ya es la imagen es literal, altos muros que contengan a tanto mexicano, ¿no? Es decir, podremos sanar un nosotros, recuperar un nosotros sano, una América grande, etcétera, poniendo un borde duro con respecto a la fuera contaminante, a la fuera donde están los virus que contaminan, digamos, que debilitan la presencia soberana, ¿no? Que generan el mal, que generan el malestar, ¿no? Entonces, por tanto, hay una promesa de restauración del control a todos los niveles, desde el proteccionismo económico, el fortalecimiento de las fronteras, la recuperación de una retórica de soberanía nacional muy fuerte, a nivel macro y a nivel micro. Hay fronteras, también como ha trabajado la gente, los amigos del medio, fronteras exteriores, fronteras interiores. Digamos, la promesa es de recuperar la presencia soberana a nivel macro y a nivel micro, que deberíamos intentar siempre pensarlo como no cosas separadas, ¿no? Sino como conglomerados o bloques de lo mismo, ¿no? Por tanto, el malestar, digamos, según el populismo derechista que provocó nuestra decadencia, puede ser contenido afuera de nuestras fronteras y entonces volveríamos a la normalidad. Entonces recuperaríamos el control, ¿no? Este verbo de recuperar el control no se sabe cuándo lo tuvimos, pero podríamos recuperar la normalidad, podríamos recuperar el control, podríamos volver a una presencia, una subjetividad estable, una presencia soberana, una normalidad, ¿no? Por tanto, digamos, el populismo derechista lanza esta promesa muy fuerte de orden, de estabilización de las referencias, de fortalecimiento de referencias en crisis, que conecta con esos sujetos en crisis de presencia, pero también juega con el deseo de desorden, con el deseo apocalíptico de desorden, ¿no? En el sentido de que el voto a Trump o el voto al Brexit es también una forma de golpear el consenso. Es también una forma de provocar un cortocircuito en un orden que parece inamovible, el de Europa, el de los mercados, etcétera, ¿no? Es una manera digamos, dicho de una manera bruta, dar una patada en los huevos, como se podría decir coloquialmente, a esa izquierda que con buenos modales, tipo Obama, sin embargo es culpable, cómplice de las cosas tal y como están, ¿no? Y también hay una atracción en el ver saltar por los aires lo que, digamos, lo que estaba establecido, y en el votar al monstruo, y en el votar al demonio, en el votar aquello que me dice el consenso que no debo votar. Así, pues le voy a votar, porque ahora mi percepción es que quien ha provocado, digamos, la ruina de mi mundo es precisamente ese consenso, ¿no? Es la transformación de la percepción que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, por tanto, populismo derechista sintonizaría con el deseo de orden, la promesa de restauración de una subjetividad fuerte, estable, soberana, y con el deseo de desorden, el deseo de ver saltar todo por los aires, de dar un golpe a los poderes que han gestionado este mundo, a las élites socialdemócratas o liberales, que con sus buenos modales y sus buenos discursos, sin embargo, han traído la ruina, digamos, de este mundo, ¿no?
Por supuesto, para mí, pues estas opciones de populismo derechista, vamos, si por si acaso os lo tengo que decir, pues son opciones que seguramente agravarán los males que instrumentalizan y que sobre todo bloquean la posibilidad de elaborar la crisis, de elaborar la inquietud, de elaborar el malestar en modos creadores, ¿no? No tanto en modos reactivos con el deseo de volver a una normalidad dejando fuera a quien ha provocado nuestra crisis, ¿no? Sino en modos, digamos, de inventarnos nuevas relaciones de estar en el mundo, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, este sería el tercer punto. El cuarto punto, hacer un mínimo zoom sobre los debates que hay en el campo, digamos, en el campo de la política emancipadora, del pensamiento emancipadora, ya no sé ni cómo llamarlo, lo que antes veníamos cómodamente a llamar izquierda, pero que ya no se contiene ahí. ¿Qué diferentes posiciones hay de lectura de este malestar y de qué hacer con ese periodo oscuro, con esa sintonización derechista del malestar, etcétera, ¿no? Yo creo que bueno, la reacción menos interesante precisamente es la de la superioridad moral, ¿no? Es una cosa que pasa, no es un fenómeno que yo puedo observar en mi Facebook cada vez que ocurren unas elecciones como las que hubo en Colombia con respecto al Tratado de Paz, como las que luego hubo con respecto al Brexit, como las que luego hubo con respecto a Trump, también con respecto a lo que pasó aquí en España con Rajoy, etcétera. Y es esa sensación de perplejidad, de frustración y de superioridad moral, ¿no? Es decir, en vez de que lo que pasa y que no entraba en nuestros esquemas sea una ocasión para pensar qué mundo vivimos, qué es ese mundo que ya no entendemos, reafirmarte en tus posiciones que son superiores a las de esos que se les ha ocurrido votar algo que es completamente irracional, imposible, ilógico, insensato, etcétera, ¿no? Es decir, pues simplemente decir, bueno, ¿en qué país vivo? La gente es cada vez más bruta, más ignorante, más estúpida, etcétera, ¿no? En vez de interrogarte por lo que pasa, verlo como un simple acceso de estupidez, de brutalidad, de ignorancia, etcétera, ¿no? Hasta digamos, lo bien pensante de la izquierda llega hasta el punto de que cuando triunfa una opción que tú no tenías en tus esquemas, consideras que es como monstruosa, ¿no? Monstruosa, ¿no? En el sentido de que ¿cómo ha podido ser? ¿Cómo el mundo no entiende que lo bueno es lo que pienso yo, ¿no? ¿Cómo ha podido ser que la gente haya votado masivamente por estas opciones, digamos, delirantes, enloquecidas, que van contra todo lo bueno que tiene la humanidad, ¿no? Eso también habla de la desconexión tan grande entre, digamos, eso, la gente que, digamos, se piensa a sí misma en el mundo de la izquierda y digamos, y los votantes pobres que votan estas otras opciones monstruosas, ¿no? Y también viene acompañado de una nostalgia peligrosísima, que yo ya la he empezado a ver también con Obama, una nostalgia de esa izquierda buena, digamos, ¿no? Ahora, digamos, pues también yo creo que se jugará a eso, la nostalgia de Obama, ¿no? La nostalgia de Obama frente al monstruo Trump, ¿no? Como si Obama no hubiera participado en 8 guerras, deportado más inmigrantes que Bush, mantenido Guantánamo, agravado las desigualdades sociales, es decir, generado el mundo que precisamente luego abre las condiciones de posibilidad para que venga un Trump, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que la posición de la superioridad moral es muy poco interesante, ¿no? No se pregunta nada, no piensa nada, simplemente se reafirma en sí misma, entendido como lo bueno frente a lo malo e irracional y estúpido e ignorante, y además tiene una nostalgia de alternativas que no son en absoluto, a mi juicio, alternativas a nada, ¿no? Sin embargo, habría otras dos lecturas con las que quiero simplemente citar, repasar un poquito y discutir mínimamente, porque no hay tiempo, digamos, para entrar en una discusión en profundidad con ellas, pero que yo diría que merecen un poco más la pena, merecen más atención o más discusión. La primera sería como la interpretación marxista, entre comillas, digamos, porque es un marxismo de hoy, actualizado, etcétera, ¿no? Aunque a veces sea simplemente el mismo marxismo de antes, pero hoy, ¿no? Pero bueno, digamos la lectura marxista del malestar. La lectura marxista del malestar que
puede estar en autores como Thomas Frank, cuando ha estudiado precisamente lo mismo de lo que habla Pelletier en Francia, lo ha estudiado en Estados Unidos, ¿no? Cómo los pobres votan a las opciones ultraconservadores, por qué los pobres votan a las opciones que se van a volver contra ellos haciendo políticas económicas lesivas para las clases populares, etcétera, ¿no? Un libro... bueno, no voy a hacer propaganda porque lo he editado yo, pero bien interesante, que se llama ¿Qué pasa con Kansas? ¿No? ¿Qué pasa con Kansas? Y está en la editorial Acuarela, en la que yo participo. Bueno, estaría en esa opción Frank o Zizek también y bueno, también gente en España, etcétera, ¿no? Lo que dice esa lectura del malestar es que lo que está pasando, tiene su origen, tiene su causa en la desconfiguración de la izquierda. Lo que explica los fenómenos del populismo derechista es sobre todo la desconfiguración de la izquierda y sobre todo de la desconfiguración del esquema de la lucha de clases. El esquema de la lucha de clases, ¿no? Es decir, el malestar, a lo que le pasa a Eric, antes tenía opciones cognitivas, organizativas, que lo enfocaban de manera correcta, digamos, ¿no? Hacia los patrones, hacia el capital, hacia la explotación, etcétera, ¿no? Existían los sindicatos, existía el marxismo, existían los conflictos laborales, existían las culturas, digamos, de clase y, bueno, todo eso eran estructuras, tanto organizativas como cognitivas, que enfocaban el malestar, lo redirigían en la buena dirección, digamos, ¿no? Y ya no existen, sobre todo con el fin del trabajo, de un determinado tipo de trabajo, industrial, fordista, etcétera, ¿no? Y ahora es la derecha la que, elevando la voz, hablando al descontento, ofreciendo identificaciones de amparo, identificaciones comunitarias, cataliza y canaliza el malestar, sustituyendo sobre todo los conflictos político-económicos por lo que se llaman las guerras culturales, ¿no? Es decir, las guerras culturales, que en Estados Unidos tienen una tradición larguísima, muchísimos estudios, etcétera, y todo, digamos, la derecha siempre las utiliza como estrategia agresiva, estrategia política, que tienen que ver, por ejemplo, con culpar a la izquierda de que no quiere la Navidad y va contra ella, o de que está a favor del aborto, o de que va contra las costumbres de los buenos americanos. Lo que hacen las guerras culturales es sustituir los conflictos que tenían un origen o una causa política o económica por conflictos morales, culturales, identitarios, de valores, etcétera, ¿no? El problema ya no es tanto que haya explotación o que haya desigualdad o que haya capitalismo, como que, por ejemplo, estamos gobernados por una élite afrancesada de ricos izquierdistas, liberales, bien pensantes, que se ríen de lo americano de verdad, por ejemplo, ¿no? Bueno. Hay mucha gente que está analizando si también las guerras culturales se están exportando y tienen como todo un peso y un efecto y una función en España, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, Zizek habla de las luchas culturales, de las guerras culturales, como lucha de clases deformada. Es decir, la guerra cultural sintoniza con un resentimiento que es un resentimiento de clase, que es un odio de clase, que es un malestar de clase, es decir, que tiene que ver con lo que ha sucedido en el ámbito económico, pero en vez de dirigirlo hacia patronal, explotación, capitalismo, etcétera, etcétera, lo dirige hacia los valores de esa izquierda elitista que denuncia todo el rato Trump, como la CNN, etcétera, etcétera, ¿no? Lucha de clases deformada, dice Zizek, ¿no? ¿Qué se trataría para Zizek, para Thomas Frank, para tantos otros? Yo diría, la lucha de clases, volverla a reconfigurar, a formar. Está deformada, la volvemos a formar, ¿no? Es decir, se trataría de reenfocar el malestar hacia sus verdaderas causas. No a los inmigrantes, no a los pobres, sino a los poderes capitalistas, oligárquicos, etc. Es decir, recrear o reinventar las estructuras cognitivas, organizativas de la lucha de clases. Digamos, volver a poner lo económico en el centro. Volver a hablar de clases sociales, volver a situar, digamos, el conflicto económico, de clase, etcétera, en primer plano para no ser distraídos, no ser engañados por todas estas guerras culturales, ¿no? Bueno, habría muchísimo que discutir con esta opción. Yo le voy a poner ahora un solo pero. Y es si podemos reducir el malestar contemporáneo a una cuestión económica o de clase, ¿no?
Yo creo que, por ejemplo, la misma historia de Eric hablaba de un malestar que era mucho más amplio, que era un malestar que tenía componentes existenciales, culturales, comunitarios. En el caso de Eric no, pero también podía ser de género, con respecto a los inmigrantes, etcétera, ¿no? Es decir, no sé si se puede reducir la crisis civilizatoria a una crisis económica, ni siquiera decir que la crisis civilizatoria tiene una base económica y todo lo demás son efectos, digamos, ¿no? Podemos reducir también entonces las cuestiones culturales de las formas de vida, de las costumbres, de los valores, a una especie de mero engaño, una especie de pantalla ideológica que nos distrae de lo esencial, de lo verdadero, que sería lo económico, ¿no? Una cortina de humo, ¿no? Podemos suponer, como he llegado a leer también en análisis, digamos, un poco de esta corriente, que el racismo, el sexismo o el machismo de los votantes de Trump desaparecería si se enfocaran los verdaderos problemas. Es decir, si volvieran a enfocarse los verdaderos problemas que tienen que ver con lo económico y con la clase, digamos el sexismo, el racismo, el machismo, como fenómenos ideológicos que son, como superestructura, como alienación, desaparecerían, se desvanecerían. Yo diría que en realidad la derecha populista no tiene éxito porque hable de cuestiones éticas y de formas de vida disimulando lo económico, sino al revés casi, porque tiene algo que decir sobre las formas de vida, sino porque tiene algo que decir sobre nuestras maneras de estar en el mundo. Es esto que dice, digamos, Eric, que le llena de orgullo escuchar a Marine Le Pen, ¿no? La derecha habla, incluso propone, digamos, formas de vida, deseables e indeseables, ¿no? Y yo creo que la fuerza precisamente de la derecha muchas veces estriba en colocar la política en el terreno de lo ético, en el terreno de las formas de vida deseables e indeseables, ¿no? Tiene una fuerza porque hay algo fuerte, atrayente ahí, en ese punto. Sin embargo, la izquierda muchas veces no sabe qué proponer ahí al respecto, o propone simplemente el ideal militante, ¿no? El ideal, bueno, convirtámonos todos en militantes, en este rearme de la izquierda y de la lucha de clases, pero yo creo que eso no va a funcionar, me parece poco atrayente, a mí el primero, ¿no? La segunda de las opciones que está en debate, otra opción interesante a discutir largo y tendido, que simplemente vamos a mencionar muy de pasada, sería lo que se conoce ahora como el populismo, ¿no? El populismo. El populismo no habla tanto de ir a las verdaderas causas del malestar, sino a construir sentido. Construir sentido. Esa es la diferencia entre marxistas y populistas, que mi Facebook está infestado, por ejemplo, de gente que mantiene este tipo de discusiones, que tengo que empezar a borrar inmediatamente porque me están volviendo loco, pero bueno, me entero también de estas discusiones, cuál es la diferencia, ¿no? Dentro de Podemos, por ejemplo, entre dos sectores. El sector, digamos, marxista de, bueno, vamos a definir lo que realmente origina el malestar, que tiene que ver con cuestiones económicas y de clase, y los populistas, digamos, que en realidad hablan de, no se trata de ir a la verdad, se trata de construir el sentido del malestar. No tanto un sentido verdadero, sino un sentido eficaz. Un sentido eficaz, ¿no? Hacer lo que hace Trump, pero para el otro lado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues la pelea política es la pelea por definir los acontecimientos, por disputar el sentido, por disputar el significado de las cosas que nos pasan. Por ejemplo, la crisis económica. La pelea política sería disputar el sentido de la crisis económica. ¿El sentido de la crisis económica es que ha sido culpable la gente en tanto que ha vivido por encima de sus posibilidades? ¿O el significado de la crisis es que los culpables son una casta que se han apoderado de las instituciones, han saqueado el país y se han enriquecido a costa de todos? En la construcción del sentido, en la lucha de interpretaciones, de explicaciones, ya no tanto objetivas, sino que construyen performáticamente el sentido, se da lo político, ¿no? Por tanto, pues todo el énfasis, la importancia que tiene, pues por ejemplo, para la gente de Podemos, aquí en España, digamos, aunque el populismo es una corriente, digamos, de pensamiento, de acción global, no ya solo lo discursivo, que por supuesto, sino todo lo que tiene que ver con el sentido, ¿no? Con el procurar identificaciones, con el generar sentido para que ese malestar se lea de una manera y no de otra, se lea de manera progresista y no contra los inmigrantes, por ejemplo, ¿no?
Bueno, en España todo esto sobre todo tiene que ver con toda la disputa por el sentido, ya lo sabéis, también aquí en España pues no hay peronismo, que es donde nace toda la teoría populista, ¿no? Y el peronismo sí que es una realidad arraigada en la vida cotidiana de la gente. Aquí más bien la pelea es, pues ya sabéis, una pelea mediática, por qué discurso es el que logra imantar los malestares, qué palabras, qué significantes vacíos logran imantar los malestares hacia acá o hacia allá, ¿no? La pelea es mediática, la pelea es por la construcción de sentido, la construcción de sentido pasa a través de los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, la discusión sería eso, no es tanto decir la verdad, propugnar los valores de la izquierda, volver a sacar la bandera roja, etcétera, sino qué símbolos, qué discursos, qué relatos pueden generar el sentido que dé un significado al malestar en términos progresistas y no reaccionarios, ¿no? Bueno, habría también otra discusión importantísima, entrar con respecto a este planteamiento, que nos puede llevar muy lejos, que es eso de construir sentido, qué significa el sentido, qué es eso del significado de las cosas. Bueno, es una discusión filosófica profundísima, pero yo, digamos, a lo único que voy a entrar ahora para ponerle un pero a la posición populista es a esta idea de se trata de hacer lo de Trump para el otro lado o algo así, ¿no? O esto que dijo el otro día Íñigo Errejón del populismo progresista se distingue del populismo derechista en la construcción del enemigo. Es decir, muchas veces las estrategias tienen que ver con el sentido, con lo mediático, con el líder, con la articulación de demandas en torno a polos englobantes de significado. Lo único es que nosotros queremos construir, digamos, sentido dirigiendo la responsabilidad de la crisis hacia la casta, hacia la oligarquía, hacia el 1%, etcétera, y Trump se lo lleva hacia los mexicanos, ¿no? Es decir, la diferencia fundamental estaría en quién es el enemigo, quién es el culpable del malestar que nos ha puesto en esta situación en la que está, por ejemplo, Eric, digamos, ¿no? Pero, bueno, mi pero ahí sería que, bueno, lo que pienso es que no se cambia mucho. Algo se cambia, pero no se cambia mucho, desde luego no se cambia todo lo que necesitamos sustituyendo a un enemigo por otro. Aunque luego, pues cuando las opciones toman el poder, las políticas van a ser diferentes, creo que necesitamos un cambio más grande que el de simplemente sustituir a un enemigo, construir un enemigo en lugar de otro. En el sentido de que construir un enemigo en lugar de otro, construir el enemigo la casta en lugar de construir el enemigo los inmigrantes, en realidad conserva la subjetividad victimista, la subjetividad resentida, que critica todo, pero sigue igual, ¿no? Que busca culpables de su malestar. Culpables del malestar que una vez que sus cabezas las veamos rodar, volveremos a la normalidad, ¿no? No creo que el cambio sea tan grande simplemente, aunque en términos de políticas digamos, de poder, cuando se ocupa el poder, desde luego podemos ver grandes diferencias, pero creo que necesitamos un cambio más grande que el de simplemente señalar otro enemigo. Porque el cambiar el enemigo sigue conservando una subjetividad, que es la subjetividad victimista, hemos sido golpeados, el malestar es un daño que nos han hecho, la subjetividad resentida que busca un culpable, un otro culpable, ¿no? El mal, bueno, yo no tengo nada que ver con eso, es simplemente otro que me ha causado el daño, cortando la cabeza a esa casta o a ese mexicano que me ha hecho el daño, volveremos a, digamos, a la normalidad, a lo que había antes, a la subjetividad soberana, ¿no? Bueno, diría que la batalla cultural en la que se basa el populismo no conserva entonces la subjetividad victimista resentida, que es lo que necesitamos cambiar, ¿no? Simplemente cambiando el sentido del enemigo, ¿no? Pero lo que necesitamos más bien no es tanto una crítica victimista de las élites, aunque esa crítica victimista sea en un sentido que nos interese más, sino una fuerza afirmativa de transformación vital, cotidiana de nuestra relación con el mundo. No tanto cambiar el sentido de nuestro malestar para que ahora apunte aquí y no acá, sino que nosotros mismos estar embarcados en un viaje de autotransformación, ¿no? Y eso tiene que ver con construir otros lugares de vida, otros gestos cotidianos, otros afectos, otros hábitos. No es solamente una cuestión que pase viendo la televisión. No es una cuestión solamente de opinión, de conciencia, que una batalla que tenga lugar solamente en el terreno de la política espectáculo, ¿no? De hecho, si os acordáis, Eric dice, y es muy importante yo creo, que la fuerza del Frente Nacional en la región en la que él viva tiene que ver con que el Frente Nacional ha ayudado a mucha gente. Es decir, ese populismo derechista construye estructuras de amparo material, cotidiano, físico en los lugares de vida. No es simplemente un discurso a través de la televisión.
¿no? La fuerza de todos estos populismos derechistas, como en su día del nazismo y de otros tantos mil fenómenos, no tiene que ver solamente de un discurso especialmente pregnante, sino que el discurso entra en sintonía con estructuras de amparo que se localizan en la vida cotidiana, ¿no? Que en Estados Unidos pasan a través de parroquias, pasan a través de una infinidad de cosas, ¿no? Pero que lidian cotidianamente con el malestar de la gente. Entonces, bueno, el último punto sería si podemos hacer otro planteamiento sobre el malestar. Otro planteamiento sobre el malestar. Ya os digo que aquí va a quedar como planteamiento teórico, pero para mí tiene fuerza, porque entra en sintonía con cosas que he vivido, que he visto de cerca, como este proceso que os contaba con los afectados del 11M, todo este proceso de sanación como recuperación de autonomía, sanación como salida de la posición victimista con respecto al mundo, desvictimización, mezcla de la política y de la terapia o de la política y de la autoayuda, etcétera. Bueno, entonces el planteamiento que aquí yo voy a describir como más teóricamente, de alguna manera lo extraigo de prácticas que he visto que se podían tocar con la mano, ¿no? A ese planteamiento yo le he llamado planteamiento energético. Planteamiento energético. El planteamiento energético porque, bueno, ahora estoy leyendo mucho a Jean-François Lyotard, que tiene toda una época antes de la posmoderna que se conoce, que es una época deseante energética, digamos, bastante enloquecida, pero yo creo que muy sugerente, son 5 o 6 libros de los años 70 y, bueno, en paralelo a Deleuze tiene como una elaboración de una filosofía deseante energética, porque lo energético tiene que ver con los afectos, son los afectos, de hecho, y bueno, eso es ahí un poco donde me apoyo para hacer este planteamiento energético, ¿no? El planteamiento energético consistiría por asumir el malestar como una fuente de energía. No como un signo a interpretar. No es un signo a interpretar, ¿no? Como muchas veces se piensa, digamos, desde el populismo, ¿no? La sociedad emite mensajes, son signos que podemos interpretar con códigos, con discursos e imantar el malestar para aquí o para allá, ¿no? No se trataría tanto de pensar el malestar como un signo, o un signo que tengamos que interpretar y gobernar con estrategias comunicativas, ¿no? Sino sería pensarlo como una fuente de energía, si podemos pensarlo como una fuente de energía. Esto, ya digo, de nuevo, es más fácil de enunciar que de elaborar luego cotidianamente, digamos, de elaborar uno mismo sus propios malestares, no como algo que te quieres quitar de encima, sino como algo que puede ser una energía de transformación y de autotransformación. Pero bueno, me pareció que tenía sentido también traerlo aquí, teniendo en cuenta que luego iban a hablar como experiencias muy concretas que hacen este ejercicio alquímico, de alquimia, de transformar una materia prima de malestar, de duda, de miedo, de inseguridad, en una materia prima que puede tener que ver con la creación de otras maneras de estar en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, asumir el malestar como fuente de energía, no tanto como signo, energía que puede ser motor de transformación y autotransformación. Desde este planteamiento, el malestar no sería solo el mal, ¿no? El daño que tenemos que acabar, con el que tenemos que acabar, que tenemos que quitarnos de encima, la herida que tenemos que cerrar o que tenemos que cicatrizar para volver a la normalidad anterior. Sería también, es un centro de energía. No sería precisamente lo que tenemos que evitar, de lo que tenemos que distanciarnos, sino precisamente algo que, puesto en una relación activa de elaboración, puede ser materia prima de una transformación de nuestro estar en el mundo, ¿no? El planteamiento energético habla de que el malestar como energía, una energía precisamente a transformar, una energía conmutable, una energía metamorfoseable. Es decir, las lágrimas que no se tragan y que se comparten pueden convertirse, metamorfosearse en palabras, en acciones, en cambios en los modos cotidianos de vida, en nuevas sensibilidades, en nuevas referencias, etcétera, ¿no? Por eso hablar de este proceso como alquímico, ¿no? Esta transformación de las lágrimas como energía conmutable, dice Lyotard, en otro tipo de formas, de figuras, digamos, ¿no? Acciones, palabras, gestos de ayuda, lugares como... Yo creo que, bueno, no sé,
no la conozco directamente, conozco otros casos, pero estoy seguro de que la fuerza de la PA, de la plataforma de afectados por la hipoteca, tiene que ver con este proceso también alquímico de convertir, digamos, lágrimas en fuerza de transformación, ¿no? Bueno. Bueno, Eric nos decía Pelletier al principio en el artículo, está inmovilizado, está impotente. Yo creo que lo que pasa a Eric, bueno, lo que pasa que voy a saber yo, no le conozco, ¿no? Pero digamos lo que según Pelletier le pasa es que está inmovilizado, está impotente. Su mundo se desmorona, su mundo se derrumba, pero él no es capaz de hacer de ese derrumbe, de ese malestar que surja de ese derrumbe, el principio de otra cosa. Porque para ello necesitaría alianzas y necesitaría encontrar fuerzas en sí mismo. Es, digamos, todo un ejercicio, un arte, digamos, en encontrar las alianzas que permitan hacer del malestar una fuerza, ¿no? Pero el problema de Pelletier es que está inmovilizado, está impotente. Esa inmovilización hace de él una víctima que busca culpables para excluir a los culpables, a los parisinos que han venido a destruir su territorio, por ejemplo, y volver a la normalidad. Y eso es todo lo que ofrece el Frente Nacional, ¿no? Puede salirse de esa inmovilización, de esa impotencia, usando el malestar como palanca, es decir, como energía, para crear nuevas formas de relación con el mundo, asumiendo, por tanto, esa crisis de presencia, esa vulnerabilidad, ese ser afectado por el mundo, no como algo negativo, no como el momento en que he sido golpeado, en que he sido dañado, en el que me he expuesto y me han dado un golpe, ¿no? Sino precisamente como el origen, digamos, de una fuerza que va a poder volver sobre el mundo en términos de transformación, de creación, de regalo de nuevas posibilidades de vida. A la fuerza que brota de una operación así, la que, digamos, no se cierra a ese golpe que te da el mundo, sino que lo convierte alquímicamente en energía de transformación, le podemos llamar fuerza vulnerable. Una fuerza vulnerable, ¿no? Ya no sería la fuerza, digamos, del sujeto opuesto al mundo que empuja al mundo en la buena dirección que, digamos, ha sacado de un plan. Sería precisamente la fuerza que sacamos de cuando sabemos convertir el golpe que nos da el mundo, nos saca de esa presencia soberana que se mantenía a distancia del mundo, sabemos convertirla en energía que devolver sobre el mundo en términos de transformación, ¿no? Por tanto, es una fuerza que nace de una debilidad, ¿no? Es ser tocados, ser afectados, ser golpeados por el mundo, ¿no? Pero el haber sido afectado es lo que te da la posibilidad, la capacidad de afectar. Tu fuerza de afectación va en la medida en que has sido afectado también, ¿no? Una imagen muy bonita que pone Lyotard en Economía Libidinal, él habla de pasividad activa. Yo creo que es exactamente la misma operación que la fuerza vulnerable. ¿Pasividad activa en qué sentido? Pasivo en el sentido de que el sufrimiento te golpea. No lo eliges tú, no lo escoges tú, no lo decides tú, no lo decretas tú. Digamos, hay algo de involuntario ahí, hay algo de pasivo, ¿no? Pero activo en el sentido de ser capaz de convertirte en un transformador de la energía, capaz de, digamos, hacer de eso una fuerza de creación. Ahí estaría el juego entre pasividad, ser tocado pasivamente, y actividad, ser capaz de elaborar eso que me ha pasado en términos, digamos, de creación y no solamente en términos pasivos, de sufrimiento, ¿no? Bueno, no sé cuánto tiempo me queda. ¿Cómo voy ya? ¿Para el debate y todo? Con el debate, wow. Bueno, voy a pasar, rápido lo enumero, digamos. Yo creo que, digamos, esta operación de pasividad activa, de fuerza vulnerable, etcétera, viene a cuestionar muy de fondo lo que entendemos por política. De hecho, casi a veces uno se ve tentado a empezar a hablar de otras cosas que son de transformación, pero no exactamente políticas, ¿no? En los mundos políticos, al menos en los que yo conozco, que tienen que ver con los movimientos sociales y así, lo existencial, es decir, ahí donde está el malestar, y lo político, es que no se quieren dar la mano, ni se saben dar la mano, ¿no? Muchas veces yo he tenido que escuchar muchas veces esa frase tan terrible de hay que venir llorado de casa, ¿no?
Hay que venir llorado de casa porque aquí estamos para la acción, aquí estamos para la movilización, aquí estamos para la política. Hay que venir llorado de casa, ¿no? Es decir, precisamente lo que estás dejando fuera es esa materia prima que te va a poder permitir convertirla en energía de transformación. Lo que estás perdiendo es la capacidad, digamos, de afectar el mundo, de tener una fuerza vulnerable. Digamos, el motor de la transformación lo estás dejando en casa al apartar las lágrimas porque no sabes qué hacer con ellas ni las consideras algo político, ¿no? Por cierto, que ahora ha salido un libro también que desde el punto de vista del arte, Didi Uberman, ¿no? Acá hay todo un libro sobre la fuerza de la lamentación, también la fuerza de las lágrimas, que ha salido en francés y que quiero leer, pero bueno, creo que va en este sentido. Entonces, entre el grupo militante tan ajeno a lo personal y el grupo de autoayuda que no quiere saber nada de lo político, ¿no? Nada del mundo más amplio que el propio grupo de autoayuda, ¿qué podemos inventar? ¿Qué podemos inventar que sepa hacer con las lágrimas, las dudas, las incertidumbres, el malestar? Que articule saberes de lo artístico, de lo terapéutico, de lo político, que tenga capacidades de esa potencia alquímica, ¿no? Espacios que serán necesariamente ambiguos, necesariamente ambivalentes. ¿Qué espacio político va a acoger a Eric? ¿Un espacio de extrema izquierda? Eric no va a entrar ahí. Alguien que viene de haber sido medio racista en algunos momentos, votado al Frente Nacional, va a entrar en el grupo comunista del pueblo de donde están viviendo. No, van a ser espacios más ambiguos, más ambivalentes, pero al mismo tiempo por eso más abiertos a formas digamos, de afectación con el mundo diferentes, ¿no? Que no pidan una adscripción ideológica, militante, etcétera, ¿no? Serán grupos necesariamente más ambiguos, más ambivalentes, ¿no? Que también sepan hacer con el no saber, ¿no? Con el no saber, porque la elaboración del malestar no sabes a lo que te va a llevar, ¿no? Mientras que imponer un sentido al malestar en esta guerra, digamos, mediática entre populismos unos y populismos otros, es saber ya lo que significan las cosas. No, la crisis es la culpa de la casta. Elaborar el malestar en contacto con el malestar, no sabes dónde te va a llevar. No sabes dónde te va a llevar, pero en ese no saber dónde te va a llevar es donde hay posibilidades de creación, de crear nuevos sentidos para la vida social. Precisamente porque no sabes dónde te va a llevar es porque hay la posibilidad de que de ahí, de ese contacto con el malestar, surjan cosas insólitas, inéditas, inauditas, ¿no? Eso lo vi muy directamente y luego os lo puedo contar con estos afectados del 11M, ¿no? Pero hay que saber hacer con el no saber. Con él no sé qué ha pasado. Tenemos que elaborar ese malestar. Y eso puede ser todo un proceso. Igual nos lleva 1 año, 2 años o 3. Y durante esos años no tenemos nada que decir, ninguna consigna que agitar, ninguna pancarta que defender. Porque estamos en un proceso de, bueno, ¿qué es el mundo a partir de lo que nos ha pasado? No que tú ya tienes el código que te dice lo que son las cosas y lo aplicas en guerra contra otros, sino qué es el mundo a partir de eso que nos ha desestabilizado, ¿no? Entonces, aprender también a hacer con el no saber, ¿no? Aprender, por supuesto, no solamente a captar, apropiarse o resignificar el malestar de los otros, sino compartirlo, compartir también el propio, en igualdad, en horizontalidad. No simplemente dedicarte, como hay tantísimos hoy en día, estrategas semióticos que imponen sentido sobre el malestar de los demás, sino ser capaces de compartir el de los otros o compartir el tuyo en igualdad, ¿no? Bueno, y ya acabo. Había algunas otras cosas más de por qué me parece que esta operación alquímica con respecto al malestar nos lleva casi fuera de lo político que conocemos. Incluso no sé si habría que inventar nuevos nombres para designar eso otro que se abre cuando tenemos esa otra relación con el malestar, y que yo creo que las formas políticas establecidas, incluso de los mundos radicales, de extrema izquierda, etcétera, no saben qué hacer con ello, ¿no? Pero yo creo que solamente si tenemos esta relación con el malestar, podremos aspirar no simplemente a salir de la crisis, ¿no? Se habla todo el rato de salir de la crisis. Hay que salir de la crisis. Eso lo dicen todos los partidos políticos. Para todos ellos hay que salir de la crisis, ¿no? La diferencia es, de nuevo, el sentido de ese salir de la crisis. ¿Vamos a salir de la crisis para bien de los que gobiernan o para bien de las clases populares? Vamos a salir de la crisis teniendo unos que pagar o teniendo que pagar otros. ¿Cómo vamos a salir de la crisis? Pero siempre el deseo es salir de la crisis para volver a la normalidad, a la subjetividad anterior, pero que no era tan normal el mundo en el que vivíamos antes de entrar en la crisis, y que algo tiene que ver con el mundo que tenemos en la crisis, ¿no? Entonces yo diría que, sin embargo, teniendo esta relación positiva con el malestar,
dejándote desestabilizar por él para entrar en un nuevo viaje, emprender otro camino o aprender otra relación con el mundo, en esta relación positiva con el malestar es lo que nos va a permitir no simplemente desear, aspirar a volver, a regresar a la normalidad, a volver a donde estábamos antes, ¿no? A salir de la crisis, como si la crisis de nuevo fuera el mal que tenemos que apartar de nosotros, dejarlo fuera para volver a ser quien éramos, ¿no? Sino más bien lo que podríamos llamar abrir una bifurcación, ¿no? Es decir, la crisis nos permitiría abrir una bifurcación. Lo que hacemos no es salir de la crisis, sino es utilizarla como palanca para inventarnos una nueva manera de estar en el mundo, que tiene que ver con otra manera de trabajar, de consumir, de relación con la naturaleza, con los otros, con nosotros mismos, etc., ¿no? No es salir de la crisis y volver a, digamos, a la subjetividad anterior, esta de la presencia soberana o del consumo, etc., ¿no? Sino sería abrir una bifurcación. La relación positiva con el malestar es la que nos puede permitir abrir una bifurcación y no soñar solo con volver atrás. O en términos de Lyotard, hacer una deriva civilizatoria. Estamos en crisis civilizatoria. Esta relación con el malestar en tanto que energía, en tanto que materia prima para inventarnos nuevos modos de vida, nos puede ayudar a hacer una deriva civilizatoria. No salir simplemente, no volver atrás, no ver los momentos de desestabilización como el mal, como lo que, digamos, tenemos que erradicar encontrando los culpables, etcétera, ¿no? Sino aprender a vivir de otra manera con eso, con el mundo y con esa otra vulnerabilidad o esa otra relación de afectación mutua con el mundo, ¿no? Bueno, me quedo ahí. Gracias. Mil gracias por compartir con nosotros tus reflexiones y evidentemente también por la temperatura, por la calidez, ¿no? con la que las expones. Seguramente muchos de vosotros tendréis preguntas, cuestiones, ideas, comentarios a lanzar. Yo solamente digo uno, si quieres luego lo desarrollas más o quizás lo dejamos por si hay otras preguntas que tú mismo, ¿no? Decides cómo las vas contestando. A mí me gustaría mucho cuando tú hablas de la fuerza vulnerable, hay un texto tuyo maravilloso sobre politizar el malestar, donde tratas también estos temas de una manera muy, muy directa. Y a mí me gustaría igual, si nos pudieras explicar más algunas de estas experiencias donde tú mismo has compartido estos procesos creativos como un instrumento, ¿no? Para crear estos espacios, para buscar otras maneras de habitar, de narrar, de compartir, un poco desde esta propia experiencia personal. Yo quería preguntar qué opinión te merece como... O sea, si te crees que un cierto diletantismo, esta cosa del no saber hacer o no saber hacer completamente, podría ser quizá una manera de como explotar esa burbuja de la que hablabas al principio, que piensa que cómo puede ser que gane Rajoy y o sea, no sé muy bien cómo explicar, como que hablabas de populismo y de marxismo de izquierda, finalmente que ni uno ni otro al final acaba aportando una solución en la que podamos abrir los ojos o salir de una cierta candidez de la izquierda que piensa eso. ¿Cómo puede ser que la gente esté votando al Frente Nacional si no conozco a nadie que vote ese partido, ¿no? Y entonces que una cierta manera de apertura pueda permitirte hacer de otra manera. O sea, pero gestos tan dispares como que van de la reflexión culta hasta una o sea, menor especialización en el trabajo, por ejemplo, una diferente manera de confrontar la manera de hacer, la manera de compartir, la manera de reflexionar y incluir otras reflexiones que se alejan quizá mucho más mucho de la nuestra, que puede ser la de la derecha cuando uno es de izquierda o lo contrario, y que comprendiéndola pueda responder mejor a ella. No es muy clara la pregunta, pero al final diletantismo, o sea, la cuestión de lo que decías antes, de dejar un espacio al no saber. Bueno, se me ocurre un poco para enlazar las dos cosas, no sé, contar una anécdota de esta red de afectados del 11M. Pues
es que no me acuerdo ahora mismo bien cómo creo que se llamaba Carmen, bueno, una mujer que había perdido a su prima en el atentado y que estaba en el grupo también con nosotros, y que ella decía algo como que a mis ojos así políticos, digamos, era un shock, ¿no? Que decía, realmente a mí me da igual quién la mató. Para mí, dice, es como si hubiera muerto en un accidente de tráfico. Lo que ella había elaborado a partir de ahí, pues era, digamos, como a su manera, muy micro, muy personal en su círculo de amigos, pero sí que había desarrollado como otra sensibilidad que tenía que ver, digamos, con el apoyo, con la ayuda mutua, con la escucha y la atención a ciertas cosas, pero no tenía ninguna pulsión política, digamos, ¿no? Es decir, que, digamos, desde mi esquema mental político, pues yo, no sé, pues habría dicho, hombre, pero la mató un atentado de Al-Qaeda que atacó España porque se habían llevado soldados a Irak, entonces el culpable es Aznar. Digamos, elaborar tu malestar tiene que ver con hacer una scratch a Aznar. Pero para esta persona, elaborar el malestar no tenía nada que ver con Aznar, la verdad. Entonces, ya podía yo contarle lo que quisiera, que no tenía ninguna gana, además yo, de contarle nada, de cuál era la verdadera causa de su malestar. Pero el grupo aceptaba esa afectación, esa elaboración de la afectación, ese viaje, esa deriva, digamos, de Carmen, perfectamente. No imponía sentidos sobre lo que cada cual, cómo cada cual se inventaba el mundo a partir de lo ocurrido. Entonces, me costaría mucho encontrar un grupo político que eso no, es que ni siquiera se arma el grupo político a partir de ahí, ¿no? Pero me parecía increíble esa disponibilidad, esa apertura a que podía haber. Había mucha gente que sí que quería hacerle scratches a Aznar, pero otra que no. Y de hecho es muy llamativo que cuando fue el atentado contra los autores del 11M en Madrid, fueron muy poquitas víctimas, si os fijáis. Bueno, primero es increíble pensar las diferencias entre cómo iba la gente organizada un poco en torno a Pilar Manjón, que era la cara visible de este grupo, y lo que pedía ese grupo y lo que pedía la VT. Es decir, qué diferentísimas elaboraciones del hecho de ser víctima, del hecho de lo ocurrido, había en cada una de las asociaciones. Pero es que ni siquiera el grupo de Pilar Manjón había muchas víctimas. Algunas sí, que necesitaban ir, saber, escuchar, ver al culpable, al responsable, pero otras muchas que no, que para mí era increíble también, ¿no? No tenían ningún interés ni ninguna necesidad de saber lo que había pasado verdaderamente o en qué tipo de trama social, política había ocurrido lo que les había roto la vida, ¿no? Porque habían hecho otra elaboración del malestar que tenía que ver con otro tipo de viajes, de cosas personales, biográficas, etcétera, ¿no? En colectivo, además, digamos, lo había hecho en colectivo en este grupo. Entonces, digamos, el no saber tiene que ver con esto. El no saber tiene que ver con ser capaz de, en un grupo, aceptar que puede haber ya no solo diferentes afectaciones, lo cual este grupo permitía. Por ejemplo, yo que no soy víctima podía estar. De hecho, el grupo empezó por no llamarse grupo de víctimas. Se llamó grupo de afectados. La palabra afectado, que ahora la conocemos tanto, ¿no? Plataforma de afectados, etcétera, pero entonces no era tan conocida. Y la red de afectados fue muy potente al cambiar el nombre de víctima afectado, ¿no? Y no había tantas experiencias que se llamaran así. Pero no era solamente un cambio semántico, era que se aceptaban en el grupo relaciones con lo sucedido que no eran solo de víctima, sino también de alguien que se pudiera sentir afectado, lo cual es una decisión puramente subjetiva. Si lo que había pasado esos días te afectaba, ¿no? En el grupo hacíamos una distinción, digamos así, como para entendernos entre afectados directos e indirectos, pero cabíamos todos, lo cual era muy rico para todos también, poder compartir el malestar, pero un malestar que no es el mismo, que no es homogéneo, que no lo homogeneiza la clase, que no lo homogeneiza la clase sociológica ni la ideología, ¿no? Porque las víctimas del atentado eran víctimas cogidas al azar una mañana a las 7 de la mañana en el tren de Atocha, ¿no? Entonces el grupo era muy rico al aceptar eso,
al aceptar una identidad al azar, prácticamente, de la gente que lo conformaba, diferentes afectaciones de lo que había ocurrido, desde quien había perdido a un hijo, hasta quien había perdido una pierna, hasta quien, digamos, se sentía tocado por lo sucedido a esos días, como era mi caso o el de otros amigos que entramos. Y luego también era muy rico al no imponer sentidos, no imponer objetivos sobre, digamos, la propia dinámica del grupo y la construcción de relaciones que permitían luego derivas de sentido muy diferentes, ¿no? Digamos que yo creo que en el grupo había una sabiduría que era que realmente no había prisa. No había prisa. Lo principal eran las relaciones. Digamos, las relaciones para ayudarse juntos a elaborar lo que le había pasado a cada uno, lo cual es muy raro con respecto a la violencia política. En España no había sido así lo que había pasado, por ejemplo, con las víctimas de ETA, elaborar juntos, digamos, lo que nos ha sucedido, ¿no? Pero digamos, lo primero no era una línea política que bajar o conseguir el escrache de Aznar, aunque las personas que no se sientan en eso se vayan del grupo, ¿no? Porque pues Carmen igual hubiera dicho, yo es que no estoy en un grupo realmente para hacer un scratch a Aznar, porque es que a mí me da lo mismo Aznar. Entonces igual se hubiera marchado del grupo. Tener la inteligencia tan fina y la sensibilidad como para aceptar en un grupo una multiplicidad de personas, de afectaciones y de recorridos diferentes de elaboración del malestar y no imponer objetivos por encima, digamos, de la construcción de relaciones y ver la construcción de relaciones como algo político, en el sentido de que está siendo empoderador, de que está siendo una forma, digamos, de salir de la victimización, ¿no? La victimización es una manera de aislamiento también, es una manera de estar solo, es una manera de estar desconectado de los demás, ¿no? Entonces, bueno, había mucha potencia en ese no saber, pero yo creo que desde una posición militante el no saber es una debilidad. No saber qué ideología tienes, no saber qué objetivos tienes, no saber lo que quieres, ¿no? Pero, digamos, el no saber, lidiar con ese no saber, es lo que permitió hacer elaboraciones, digamos, de lo ocurrido, múltiples y inéditas, ¿no? Porque no eran las que se tenían al principio, como las que tenía yo. Bueno, pues esto ha ocurrido porque Aznar puso soldados en la guerra de Irak, entonces luego Al-Qaeda contestó, pero era mi interpretación a priori de estar en contacto con la elaboración del malestar, pero en la propia elaboración del malestar generaba formas de sentido distintas y nuevas, ¿no? Entonces la única manera de crear nuevas posibilidades y nuevos sentidos diría que es aceptar este no saber, que es el principio de toda posible creación. Yo es que tenía una pregunta directa a lo que acabas de decir de esta Carmen. No sé si es que yo no te he entendido. Entonces, o sea, ¿qué hacía Carmen allí? Si decía que, bueno, que para ella era como un accidente de tráfico, o sea, buscaba un grupo, bueno, pues para no estar sola, o no lo entiendo. Sí. Lo que hacía allí o qué evolución ha tenido. A ver, aparte de Carmen, que bueno, que me parece muy sintomático, ¿no? Pero es que lo que no, o sea, que haya esto, pero digo, ¿qué hacía allí? ¿O qué buscaba ella? Reaprender a vivir, reaprender a vivir. O sea, ni más ni menos. Vivir, o sea, reaprender a vivir. Para ella personalmente y lo que nos daba Carmen a todos los demás, ¿no? Es decir, que otra cosa hubiera sido irse a su casa y elaborar sola lo que le había ocurrido, y eso seguramente lo hubiera vuelto un Eric de la vida, ¿no? Alguien inmovilizado, impotente frente al malestar, que no sabe qué hacer con eso, que no entra con eso en ningún viaje, ni en ninguna transformación de la sensibilidad, que simplemente quiere volver a ser quien fue, la Carmen que ya fue, lo cual es imposible porque le han quitado un trozo de su vida muy importante. Entonces seguramente hubiera sido una persona amargada toda su vida, y no lo es. Entonces, desde un punto de vista político macro, ya sé que es poca cosa, pero para mí que la conozco, la verdad es que es muchísimo. Y ese tipo de personas hacen este mundo también mejor, yo creo. Entonces, digamos, elaborar juntos ese malestar, que para la gente tenía sentidos muy diversos. Yo he puesto el más ajeno a mí, ¿no? Desde mi perspectiva militante, lo que decían, yo me he quedado ojiplático escuchando a Carmen, ¿no? Pero dice, no te interesa ni ir al juicio, no, a mí es otra cosa. Pero que también tenía que ver con mejorar el mundo, pero a su modo. Pero igual lo mejoraba más que yo con el mío. Pero estábamos ahí juntos, y eso tenía mucha potencia, porque estábamos en un proceso de desvictimización colectivo, ¿no? Que llevó, por ejemplo, a que, si quieres como un logro así como más visible, a que en el día del juicio la VT
pedía el endurecimiento de la ley de extranjería, cierre de todas las mezquitas y expulsión de todos los inmigrantes sin papeles, ¿no? El día del juicio contra los autores del 11M, y la plataforma de Pilar Manjón pedía, digamos, que se clarificara lo sucedido, que no se interviniera más en guerras, digamos, ilegales e ilegítimas. O sea, mientras que hubo gente que sí que se preguntó en qué mundo vivimos, digamos, ella se lo preguntó en su rincón del mundo, ¿no? Pero desde yo no soy como para juzgarla, ni veo que eso cambie menos las cosas que lo mío, no sé. Son diferentes elaboraciones. Y ella aportaba mucho a la mía también. Amador, me ha gustado mucho toda la presentación que has hecho. La paradoja que me surge es si con todas esas reflexiones lo que estamos haciendo exactamente es que estemos mejorando la cuerda de la soga, que de alguna manera estamos haciendo una visión como muy particular de la situación, del malestar, cuando estamos hablando de pasividad activa o de fuerza vulnerable, cuando lo que realmente tenemos enfrente no es pasivo ni vulnerable, y que cómo se puede transformar esto no solo desde la pequeña escala, sino como cuando vamos a dejar de, o a partir de lo que estamos hablando, de las pequeñas acciones, se va a hacer frente al cual es la realidad de este mal, ¿no? Quizás puesto en el mundo de la creación, de los procesos creativos, la mayoría de los artistas que yo conozco que están haciendo actividad política en su trabajo, en el fondo sus obras, si llegan a alguna parte, llegan a las grandes corporaciones bancarias que las compran, las adquieren, y ellos se quedan solo con ese estatus de artista político, social, etc. No sé cómo, me gustaría saber tu opinión sobre el tema. O sea, entiendo por algunas preguntas que veis que esto como que puede ser que no cambie nada o así, ¿no? O como que se quede en lo de Carmen o algo así. No sé, claro, es lo que hay que pensar, porque también es lo que yo me expongo, digamos, al intentar despolitizar mi discurso por fuera de lo político conocido, para pensar lo político de otra manera, ¿no? Entonces, claro, tengo que hacerme cargo de estas preguntas también, ¿no? O sea, no sé. ¿Cuál es la realidad de este mal? O sea, la realidad de este mal, digamos así, a lo grande, tiene mucho que ver, y bueno, lo analizan también, digamos, esos teóricos muy sofisticados, con la producción de subjetividad. Es decir, con que estamos enganchados a este mal de maneras subjetivas también, ¿no? Enganchados al capitalismo, al consumismo, enganchados de mil... O sea, que ese mal no opera independientemente de nosotros, ¿no? Sino que en buena manera es una conformación también de nuestra propia subjetividad, deseos, maneras de relacionarnos, maneras de estar en el mundo. Entonces yo creo que la elaboración de otras maneras de vivir sí que puede, digamos, estar cambiando ese mal, ¿no? Sí que puede estar produciendo una transformación. Quizá no es una transformación por confrontación o por crítica, es abriendo esa deriva, digamos, de multiplicar otros modos de existencia, ¿no? Pero yo diría que eso puede tener una fuerza, digamos, de transformación, ¿no? Es decir, que esos cambios subjetivos no se quedan, digamos, en lo micro, sobre todo cuando se entrelazan, ¿no? Como es el caso de Carmen con otros muchos, y que ahí, en la transformación de nuestra propia manera de estar en el mundo, hay un potencial, digamos, de transformación de este mundo muy grande, ¿no? Y que la realidad de este mal no es solamente un bloque homogéneo, objetivo, económico, ¿no? Un capital que opera a diferencia de nosotros. Somos nosotros piezas en la máquina que lo alimentamos día a día, con nuestras decisiones sobre dónde llevar a nuestros niños, qué nos ponemos, cómo consumimos, dónde comemos. Es decir, que producir otro tipo de subjetividades yo creo que puede tener un efecto de transformación, ¿no? No sé si te entiendo bien, si ibas por ahí o... Por donde iba es que, por ponerte en un ejemplo macro, con la crisis hay mucho más rico que pobre, o sea que las disminuciones son mucho más grandes, y cuando en el fondo toda la situación del siglo XX hasta hoy es como, o desde los años 80 mejor, hasta hoy como hemos ido perdiendo toda la capacidad
adquisitiva, social, política, de gestión de las masas populares en detrimento del gran capital, ¿no? Si de alguna manera realmente lo que estamos haciendo es poner una tirita al mal, o realmente estamos haciendo algo que sí finalmente va a transformar toda esa sociedad, o nos vamos a quedar con esas pequeñas, repito, la tirita esa que vamos a poner para que no nos duela tanto la situación en que estamos. Bueno, o sea, ¿dónde nos van a llevar lo que hagamos? La verdad, ni idea. Si hay alguien que tenga aquí la receta de, oye, esto os aseguro que lo menos en 10 o 12 años nos lleva, en fin, que si hay alguien que tenga hoy una receta de cómo cambiar las cosas, que se levante y hable, yo encantado de escuchar, la real. Yo creo que estamos todos bastante perdidos y que también hay que asumir ese malestar de estar perdidos, ¿no? Porque digamos que hay muchos intentos, hay intentos desde los movimientos de base, como el 15M, y tienen sus potencias y sus límites, hay movimientos desde lo institucional, como toda la oleada, digamos, de gobiernos progresistas en América Latina, con sus potencias y sus límites. Es decir, que ahora lo que vemos son experimentaciones en curso. No creo que nadie que pueda decir, oye, os aseguro que con esto no van a ser 4 tiritas lo que pongamos, sino que vamos a asestarle un golpe duro. Realmente yo no puedo garantizar eso de ninguna manera. Lo que diría es que lo subjetivo tiene más importancia de lo que pensamos y que los límites que se han encontrado los gobiernos, por ejemplo, progresistas en Latinoamérica, el hecho de que ahora las poblaciones estén votando en contra de ellos tiene que ver con que esta cuestión de los afectos y de las sensibilidades, etcétera, importa y mucho en política, y que lo micro tiene, digamos, una determinación grande en lo macro. Y el hecho de que pues, estos gobiernos tan progresistas que habían subido los sueldos, que habían producido medidas, digamos, en favor de las clases populares, las mismas clases populares se hayan vuelto en contra, no simplemente por un fenómeno de alienación, de engaño, de gente omnibulada, atontada, etcétera, sino que haya habido, digamos, una destitución por parte de esta gente a la que supuestamente le venían bien esas políticas, de esas propias políticas. Tiene que ver con que no se ha operado una transformación subjetiva. Tiene que ver con que el neoliberalismo es algo que subjetiva, no solo que subjetiva en micropolíticas, digamos, ¿no? A través del consumo, a través de... Somos individuos neoliberales, ¿no? Que entramos en una relación con el mundo de competencia entre nosotros, de vida a codazos, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que mientras vamos pensando, digamos, cómo salir de esta en la que estamos cada vez más negra y más gorda, pero no minusvaloremos lo subjetivo, diferenciándolo de lo objetivo, como que sería lo real, ¿no? El mal, el bloque del mal, el capital, etcétera, porque las cuestiones micropolíticas, las cuestiones de deseo, las cuestiones de subjetividad tienen una importancia central, central en la misma conformación de las políticas macro, ¿no? Aquí hay una... ¿Sería ya la última pregunta? Sí, mira, yo te quería hacer una pregunta y también explicar una experiencia propia. La pregunta es cómo desde las nuevas políticas institucionales, donde hemos entrado gente que ha participado en el 15M, podemos hacer que esta idea de tener en cuenta la vulnerabilidad de las personas se tenga en cuenta cuando se están produciendo políticas de intervención directamente dentro de los barrios. Y te pongo un ejemplo para que no sea todo tan abstracto. Yo participé hasta hace pocos meses como consellera de distrito de un barrio. Yo vengo del 15M, vengo con una formación también de profesora de arte y de todo esto que creo que tengo una sensibilidad especial a todo lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo. Pero me encuentro dentro de un barrio, de un distrito, donde hay muchísimas afectaciones de viviendas. Es decir, hay todo un parque de viviendas que está afectado por un PGM que viene desde el año 73, y también hay otras zonas que están afectadas porque se consideran que serán zonas verdes. Esas afectaciones son consideradas por muchos de mis propios compañeros de grupo
como afectaciones que tienen que continuarse sin ningún cuestionamiento de todo lo que ha sido hasta ahora la política urbanística, porque es un bien común. Entonces, cuando voy a hablar con las personas afectadas, con algunos de ellos, ¿no? viene gente al distrito y se pone a llorar, así directamente, porque le están afectando algo que no es una vivienda abstracta afectada, sino es su casa, que la ha construido durante 40 años y donde ha vivido toda su vida. Entonces, en la discusión, esto se da mucho dentro de lo que es mi distrito, la relación entre el significado del bien común. ¿Qué es el bien común? Los que vienen de esa izquierda tradicional te dicen que el bien común es una abstracción, algo que sería el bien para todo el mundo. Para mí, y creo que para mucha gente que hemos reflexionado sobre eso, con todo lo que tú estás diciendo, con el poder de la vulnerabilidad, con todo esto que acabas de decir, consideramos que el bien común es la suma de todas esas pequeñas historias que tenemos que considerar también y que a veces grandes afectaciones han estado hechas en un despacho sin ninguna consideración por la pequeña vida de la gente que se desarrolla en estos lugares donde ahora se pretende pasar una topadora y decir, bueno, haremos un parque porque lo han diseñado, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, eso es un poco lo que te quería traer, ¿no? Esta inquietud de esta discusión constante que se está dando dentro de mi propio distrito, que es el redefinir qué es el bien común. Bueno, como comprenderás, mi idea de nada concreto que yo te pueda decir para ayudarte, ¿no? Pero sí que ahí veo un poco en sintonía con lo que yo he tratado de desarrollar, pues una política, digamos, como que tendría más que ver con esa presencia soberana, digamos, ¿no? Está el sujeto de gobierno y está el mundo a gobernar y debemos forzar la realidad en nombre de lo bueno que se diseña, digamos, en abstracto, a priori de la situación. Bueno, esa ha sido la historia de la izquierda en el siglo XX, ¿no? La historia de las vanguardias revolucionarias. Grupos blindados, digamos, blindados en primer lugar al afecto, ¿no? Esto que contaban de Lenin, de que no escuchaba música clásica antes de ir a las reuniones del Partido Comunista porque decía que le sensibilizaba demasiado, ¿no? Tenía que ir a la guerra, tenía que estar, no estaba sensible, no vaya a ser que fuera a comprender lo que decía el oponente o empatizar con otro, ¿no? O algo así. Entonces decía, no escucho música clásica antes de ir a las reuniones del partido porque me ponen demasiado sensible, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esta anécdota, pero bueno, habla de toda una relación que ha tenido la izquierda en el siglo XX con respecto a la sensibilidad, al afecto y a la vulnerabilidad. Era visto como una debilidad. Es visto como una debilidad. La fuerza de un grupo es la fuerza de proyectar un deber ser, lo que deben ser las cosas, y ser capaz de forzar la realidad para ejecutar el deber ser. Y eso es las ideas de la vanguardia, digamos, ¿no? Y caiga quien caiga, ¿no? Pero bueno, ahí se está reproduciendo todo este modo, digamos, soberano de pensar el mundo. Hay un sujeto que gobierna, en este caso la vanguardia, que tiene un plan, y hay un mundo que debe ser gobernado, que es el objeto de gobierno donde deben aplicarse esas políticas revolucionarias, ¿no? Que es como una materia informe a la que la vanguardia le va a dar forma, va a dar forma, configurar lo informe, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer un balance también de esas políticas y de lo que han conllevado, ¿no? Y yo creo que hoy están, digamos, estancado a nivel, bueno, muy general, pero se reproducen, ¿no? Reproducimos todo el rato mini vanguardias, reproducimos todo el rato esta lógica de pensar el mundo, esta lógica de pensar la política como una intervención exterior.
¿no? La palabra intervención. Hay que intervenir, por ejemplo, en un territorio. Hay que intervenir en un barrio. Hay que intervenir. Entonces la intervención es como una especie de estrategia, un obús que viene de fuera sobre la propia realidad, ¿no? En vez de ser afectados por ella, entonces ya no hay separación entre sujeto y objeto, ya no hay separación entre el sujeto que gobierna y el objeto gobernado, ya hay, digamos, un ser tocado, ser requerido, ser afectado por un campo de fuerzas en el cual uno está inscrito dentro, es un actor más de ese campo de fuerzas, ¿no? No un sujeto externo que tiene la verdad y que la va a imponer, ¿no? Entonces, digamos, pensar una intervención política no como la intervención que viene del exterior, ¿no? Que es como muchas veces se piensa en política una acción, una intervención sobre un barrio, sobre un territorio, sobre este conflicto laboral y que provoca siempre desastres, ¿no? Porque los modos de vida no pueden ser cambiados desde el exterior, simplemente, ¿no? Impuestos desde arriba. Esa es la historia del siglo XX, ¿no? La historia del siglo XX es la de una izquierda que sabía lo que era bueno, la forma de vida buena, y que de alguna manera quería imponerla sobre los que, alienados y atontados, no se habían enterado, digamos, de que era la forma de vida buena, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que pensar la intervención política no como una intervención desde el exterior. Hacer una intervención es una frase además muy común, digamos, dentro de los grupos políticos, ¿no? Hay que intervenir aquí o allá, sino como lo que está pasando en una situación te requiere, digamos, a hacer una intervención dentro de lo que está pasando, ¿no? No ya con un plan total, sino quizá con una perspectiva interna, tocado por algo de lo que sucede, afectado por algo de lo que sucede, desde un acercamiento que es afectivo y no instrumental, ¿no? Porque lo que sí que hemos heredado de todas esas vanguardias es el acercamiento instrumental con el mundo. Todo el rato estamos instrumentalizando constantemente a los demás, ¿no? Y en política, no te digo, ¿no? En política, ¿no? Esos malestares son instrumentalizados para mi programa. No considerar que esos malestares, esas afectaciones son un fin en sí mismo, con una energía que te puede llevar en una dirección desconocida, ¿no? En vez de imponer a la realidad la dirección que tú traías ya pensada de casa, pensar el mundo como un campo de energías que te puede llevar a un viaje por caminos diferentes que el que tú traías pensado. Entonces, redefinir completamente el imaginario político. No pensar en términos de sujeto que tiene un plan y un mundo que debe ser intervenido, formateado, etcétera, ¿no? Pensar cómo estamos dentro de algo, afectados por algo, ¿no? En esa vulnerabilidad, en esa reciprocidad, en esa igualdad, ¿no? A compartir una serie de desestabilizaciones, de dudas, de incertidumbres, ¿no? Pero ya ves que no tengo así nada que te solucione el problema, vamos. Muchísimas gracias. Yo quería, nada, no es una pregunta porque estamos muy fuera de tiempo, pero una pequeñísima aportación respecto de lo que dijo el Ramón, respecto de las obras de carácter político que acaban en las corporaciones. Creo que hay obras, y aquí en esta jornada se verán, lo veremos, que no están pensadas para ser expuestas en el MACBA, sino justamente lo que tienen el carácter político está inmerso en el propio proceso de trabajo y en las acciones y en la performatividad de la propia obra, y que seguramente no acabarán en el MACBA ni están pensadas en eso. O sea, a lo mejor lo que a veces pensamos en que son obras de carácter político son otra cosa, ¿no? Es decir, digo esto porque quedó allí en una nube y me he quedado un poco preocupada. Pensamos a veces que lo político de algo es el mensaje, ¿no? Es el mensaje en vez de es otro proceso, es otro mundo de relaciones que se establece en un proceso, ¿no? Muchísimas gracias, lo dejaremos aquí y en esta idea precisamente